En el proceso único de ejecución actual, mucho se había criticado la estructura que tiene el proceso en el Código Procesal Civil vigente, en el sentido que en lugar de facilitar la satisfacción del crédito o del derecho del ejecutante, le ofrecía una estructura procesal que más bien difería en el tiempo esta gran posibilidad. Me explico. En lugar de pasar a ejecutar el mandato ejecutivo, lo que se hace en los procesos únicos de ejecución, según las reglas del Código Procesal vigente, es más bien dar la oportunidad a la parte demandada para que formule contradicción, como se llama en el Código, y entonces se organiza una suerte de un proceso ya no ejecutivo en sentido estricto, sino se arma una estructura sumaria que prolonga en el tiempo la ejecución del derecho o la satisfacción del derecho del ejecutante. De tal manera entonces que luego de dictado el auto final derivado de esa contradicción, recién podría aparecer la posibilidad de ejecución. Si nos damos cuenta, la ejecución inicial ordenada en el mandato ejecutivo quedaba congelada en el tiempo a partir de la contradicción. Y no solo en el primer nivel, sino que aparece la posibilidad de impugnar, o sea, presentar recurso de apelación y, de ser el caso, incluso recurso de casación. Como comprenderán entonces, en el Perú, con las reglas actuales del proceso único de ejecución, cuando hay contradicción, la posibilidad de ejecutar el derecho contenido en el título ejecutivo se difiere, ¿no?, gracias a esta contradicción. Claro, si no hay contradicción, entonces sí es perfectamente posible imaginar un proceso único de ejecución con un mandato de ejecución dictado, y ante la falta de contradicción aparece la chance de ejecutar directamente este derecho. Diríamos ahí un poco la esencia del proceso único de ejecución se mantendría, pero la realidad muestra que por lo general en los procesos únicos de ejecución los ejecutados sí suelen formular contradicción, y entonces bastante difícil imaginar una ejecución en ese sentido. Esto ha merecido en el proyecto de reforma del Código gran atención por la Comisión, y ahora sí se ha programado la ejecución del derecho contenido en el título ejecutivo, a pesar de la defensa que podría formular el ejecutado. Efectivamente, conforme a las reglas actuales del proyecto, una vez dictado el mandato ejecutivo, el paso siguiente es la ejecución dictada allí. Y si bien el de ejecutado puede proponer oposición, como se llama con las reglas actuales, y ya no contradicción, oposición, esa oposición transita por un camino separado, es decir, camina por cuerda separada, no suspende la ejecución del mandato ejecutivo, y el ejecutado, al proponer la oposición, lo que técnicamente está proponiendo es en verdad una demanda incidental. Esa demanda incidental, según la complejidad, por ejemplo, probatoria, puede dar lugar a un proceso sumario u ordinario. Eso ya se define en el campo mismo según el contenido y alcances de esta oposición. Pero ese es el cambio importante, ¿no? Ya vemos entonces que si el proyecto en el futuro se aprobara, los procesos de ejecución en el Perú van a ser auténticos procesos de ejecución, porque una vez dictado el mandato ejecutivo, lo que va a continuar es la ejecución del proceso, de lo ordenado en el mandato ejecutivo. Y si bien el ejecutado puede proponer la oposición, repito, esa oposición se convierte técnicamente en una demanda incidental. Y siendo una demanda incidental, le abre al ejecutante originario la posibilidad de debatir en ese proceso organizado a partir de la oposición el derecho, la resistencia que él tuviera conveniente. De este modo, recuperamos para el Perú, ¿no es cierto?, la posibilidad de ejecutar los títulos ejecutivos con el derecho contenido en ellos a favor de los que tienen derecho a gozar de lo que allí se establece. Y ese es un cambio fundamental, muy importante, que se ha regulado a propósito del proceso de ejecución en el proyecto del Código. Luego, el proyecto de reforma también abre la posibilidad para las partes de conseguir medidas ejecutivas. Porque claro, si tengo una demanda ejecutiva, un mandato ejecutivo, y luego en la fase de ejecución debo adoptar medidas para asegurar la ejecución de lo ordenado del mandato ejecutivo, lo que corresponde es el dictado de medidas ejecutivas. Esto ha generado
que toda aquella parte del código que es referida a medidas cautelares en realidad sea trasladada ahora en el proyecto a la regulación de las denominadas medidas ejecutivas. De esta manera se potencia, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el mandato ejecutivo pueda funcionar en mejores términos a favor de la parte vencedora, que tiene el derecho en el título ejecutivo en materia de ejecución. Ese es un aspecto también relevante que se ha visto por conveniente considerar en el proceso único de ejecución. Otro cambio importante que se ha contemplado ahora en el proceso único de ejecución es la separación de los denominados títulos judiciales de los extrajudiciales. Eso no hay en el régimen actual, eso aparece en el proyecto y hace posible considerar reglas propias para cada una de ellas, porque como comprendemos, una cosa es ejecutar una sentencia definitiva o de pronto una sentencia provisional, y otra muy distinta es ejecutar un título extrajudicial. El proyecto ahora ha regulado los dos escenarios y contiene reglas de aplicación para los dos campos, y lo que vendría a ser también un aporte novedoso a partir de la regulación que ofrece el proyecto. En el proyecto ya desaparecen como títulos de ejecución, títulos ejecutivos extrajudiciales, la prueba anticipada de declaración, absolución de posiciones, como le llama el código actual. Eso ya no se contempla como probable título ejecutivo, y también desaparece el instrumento de pago de renta que está contemplado como un título ejecutivo en el código actual. Fuera de esos dos cambios, el código contempla el resto de posibilidades, pero reitero, separando títulos judiciales de títulos extrajudiciales. Entonces, en materia de procesos únicos de ejecución, esta es una cuestión muy importante. Lo otro que ocurre en la práctica actual es que en la etapa de ejecución forzada, propiamente, los litigantes realizan una actividad procesal intensa, sobre todo la parte vencida, que entonces suele impugnar toda decisión que viene siendo desfavorable, ¿no?, a los intereses y derechos que él preconiza en el proceso, alega en el proceso. Y por tanto se anima a proponer recursos, básicamente apelación. Y en la etapa de ejecución propiamente, con las reglas actuales del código, se vienen produciendo entonces n número de apelaciones en función de las resoluciones que se van dictando en la etapa de ejecución. Así entonces, si en la etapa de ejecución se dictan 9 resoluciones, es altamente probable que hubieran 9 apelaciones, y cada apelación genera un cuaderno de apelación que hoy día genera un trabajo muy esforzado e intenso, no solo porque hay que usar materiales para ese recurso, sino porque la formación propiamente de los cuadernos es en verdad muy tediosa. Entonces, ¿qué propone el proyecto? Que si bien la parte ejecutada tiene derecho a recurrir en el estadio de ejecución forzada toda resolución que pueda contravenir sus derechos e intereses, esas impugnaciones, esas apelaciones, no van a generar inmediatamente cuadernos de apelación, sino que todas esas apelaciones deben ser concedidas con la calidad de diferida para que sean revisadas por último con la resolución final que ponga fin al proceso o a esta etapa de ejecución forzada. Así entonces aliviamos el litigio en esta etapa de ejecución misma, de ejecución forzada, y no se genera ninguna apelación y menos cuaderno de apelación, con toda la economía, en todo el sentido de la palabra de economía que esto significa. Ahí tenemos entonces otro aporte valioso que el proyecto pone al alcance, ¿no?, de las futuras reglas para un eventual Código Procesal Civil. Y finalmente, en mi opinión, otro cambio importante en el proceso único de ejecución que el código ofrece es que en la ejecución forzada el remate ya no constituye la única alternativa posible para realización de los bienes objeto que van a satisfacer el derecho o crédito del ejecutante, sino que hoy día en las reglas del proyecto el remate viene a ser la última alternativa, porque se contemplan otras adicionales, como la adquisición directa de los bienes por parte del ejecutante o la venta también directa de esos bienes, ¿no?, según reglas acordadas con la parte ejecutada.
Y si eso no funciona, entonces la alternativa final sería el remate. Como vemos, aquí se ofrecen figuras distintas para que la realización de los bienes, ¿no?, que van a satisfacer el derecho o crédito de la parte ejecutante pueda efectuarse en mejores términos y saliendo, ¿no?, salvando, N dificultades que hoy día se encuentran pues en los remates judiciales que se realizan conforme a las reglas actuales del Código Procesal Civil, que si bien ofrece incluso, hoy día se ofrece incluso el remate electrónico, sin embargo no se han salvado todos los problemas que en esa etapa procesal se encuentran. Así tenemos entonces también novedades en la etapa de ejecución forzada, en particular en las reglas del remate y en la manera como se pueden realizar los bienes de la parte ejecutante. Entonces, tenemos en materia de proceso único de ejecución un conjunto de ideas novedosas, distintas, ¿no?, que el proyecto ofrece, y la idea es una sola: apuntar a que la efectividad de los derechos y la tutela jurisdiccional efectiva funcione de manera muy efectiva y eficiente en los procesos judiciales, que es como debe ser. Consideramos que estas reglas ayudarán a eso y seguramente merecerán la atención en su momento. También en la etapa de ejecución, en los procesos o en el proceso único de ejecución, pueden aparecer las denominadas intervenciones de terceros. Propiamente, los terceros que intervienen en este tipo de procesos son, en la etapa de ejecución misma, son los terceros que alegan ser propietarios de los bienes afectados, lo que se conoce como tercería excluyente de propiedad, o aquellos terceros que alegan tener un derecho preferente para hacer efectivo el crédito objeto del proceso. Y esto es lo que se denomina tercería preferente de pago. Entonces, en los minutos siguientes, yo solo mencionaré algunos de esos cambios importantes que el proyecto ofrece en relación al código vigente, en cuanto a tercería excluyente de propiedad y tercería preferente de pago. Veamos. El código actual, tanto para la tercería excluyente de propiedad como para la tercería preferente de pago, ofrece un proceso autónomo. Es decir, si hoy día una persona se presenta como un tercerista excluyente de propiedad o preferente de pago, lo que presenta es una demanda ante el juez de la ejecución, y este juez lo que hace es tramita esa demanda con las reglas del proceso abreviado. Es decir, se convierte en un proceso autónomo. ¿Qué ofrece el proyecto? El proyecto elimina el proceso autónomo, permite la intervención de estos terceros, se hace ante el juez de ejecución, pero no genera ningún proceso autónomo, todo se tramita ante el juez de ejecución. ¿Qué más ofrece el proyecto que no tiene el código vigente? El código vigente, si se presenta una tercería de propiedad y la tercería de propiedad es admitida, según las reglas del código vigente, el remate programado se suspende. ¿Qué dice el proyecto? Que ninguna intervención de tercería de excluyente de propiedad y tercería preferente de pago suspende la ejecución misma. Entonces noten esos dos cambios: suprimir el proceso autónomo y la no suspensión de la ejecución misma resultan altamente importantes para hacer efectivos los derechos de aquellos que, insisto, ya están expeditos para, en última instancia, ejecutar las resoluciones relativas a los derechos patrimoniales o que tengan en juego en los procesos. También, como reglas en estas intervenciones de tercería de excluyente propiedad o preferente pago, se contemplan hoy día sanciones más altas para quienes, en connivencia con de repente la parte demandada o por cuenta propia, siendo solo terceristas, pretenden dificultar, obstruir la ejecución de las resoluciones judiciales. Entonces, además de las multas, que van a ser poco elevadas, altamente elevadas, se contempla la posibilidad de remitir copias al Ministerio Público, de contemplar la posibilidad de denuncias o de sanciones de otra índole, no solo para la parte, sino también para los abogados y de manera solidaria, ¿no?, sobre todo en el carácter económico. Así que estas reglas están cambiando y son muy importantes, ¿no?, para que puedan funcionar. Entonces, están presentes en el proyecto tercería de excluyente de propiedad, tercería preferente de pago, pero esas intervenciones hoy día tienen un conjunto de posibilidades distintas. En cuanto a tercería de propiedad,
el proyecto hoy día apuesta porque esta sea tercería excluyente de propiedad, esta sea presentada hasta el momento de expedirse el auto de transferencia de propiedad. En cambio, en el código actual, esto es posible hasta antes del remate. Como vemos, el proyecto hoy día le ofrece al tercerista la posibilidad de llegar, digamos, de tener un tiempo mayor para llegar a presentar esta tercería de propiedad, excluyente de propiedad. Y se le pide al tercerista excluyente de propiedad que presente documento privado de fecha cierta, cuando menos. Y se autoriza al juez a rechazar liminarmente la demanda si es que no trae este documento privado de fecha cierta, o si trayéndolo no es de fecha anterior a la medida que da lugar a la ejecución de los bienes, realización de los bienes. Entonces, este control que hoy día el proyecto le abre al juez es altamente mejor que aquel que tiene las reglas actuales del Código Procesal Civil. Entonces, ahí he podido yo reseñar en estos pocos minutos, diría yo, los cambios más relevantes que el proyecto del Código Procesal elaborado por esta Comisión de Trabajo ofrece para los procesos únicos de ejecución y también para la tercería de propiedad y para la tercería preferente de pago, ¿no? Muchísimas gracias.